La madera que habló en Red en Crímenes no resueltos en Chile. Hola amigos, una nueva historia, un nuevo cuento para ti, escrito y dirigido por Marcónido, producido por El Baúl del Abuelo. Rier es un pueblito histórico del Biobío, al sur de Chile, rodeado de cerros suaves, quebradas verdes y campos que mezclan parches de bosque nativo con plantaciones de pinos y eucaliptos, que avanzan cada año un poco más. El río Biobío no queda lejos. El clima es templado. Hay mañanas con neblina y tardes en que el viento levanta olor a leña, tierra húmeda y asados improvisados de fin de semana. En los alrededores de Reer, igual que en otras zonas del Biobío, hubo durante años tala legal e ilegal de bosque nativo, mezclada con faenas forestales grandes que plantaban pinos y eucaliptos donde antes había robles, coigües y boldos, lo que generó harto conflicto con vecinos que veían secarse vertientes, cambiar el paisaje y perderse parte de su historia. En ese escenario cualquier motosierra sonando de noche despertaba sospechas, porque no siempre se estaba cortando lo que correspondía. La historia parte una noche de invierno fría y mojada, cuando en Rier se escuchó a eso de las 2 de la mañana el ruido de una motosierra en un cerro cercano donde se sabía que quedaba un pedazo de bosque nativo que los vecinos defendían con uñas y dientes. Don Ramón, viejo campesino del sector, se despertó sobresaltado, miró por la ventana y solo vio oscuridad y una luz lejana, blanca y fija, como de camioneta estacionada en la ladera. Se puso un poncho, tomó una linterna y salió a la galería, mientras su señora le decía que no fuera a hacer locuras, que avisara mejor al retén de carabineros que quedaba ahí mismo en el pueblo, a unas pocas cuadras de la plaza. Don Ramón mascó la rabia un rato, escuchando cómo la motosierra seguía comiendo troncos en la noche, y al final agarró el celular viejo y llamó al retén, pidiendo que alguien subiera a ver qué diablos estaban haciendo a esas horas. En el retén de RR estaba de turno el cabo Primero Salinas, un carabinero ya con años de servicio, que conocía de memoria cada camino de tierra, cada familia y cada atajo entre los cerros del sector. Apenas escuchó motosierra en el cerro del bosque nativo, se le apretó la guata, porque no era primera vez que recibía denuncias por tala ilegal, pero pocas veces pescaban a alguien con las manos en la masa. El cabo Salinas se subió de inmediato a la patrulla junto a un carabinero más joven, el conscripto Vázquez, que todavía estaba en esa mezcla de susto y entusiasmo de los nuevos, y partieron por el camino de ripio que subía al cerro, con las luces apagadas al final del tramo, para no avisar su llegada. La motosierra se seguía escuchando, intermitente, mezclada con golpes y el crujir de árboles que cedían. Al llegar a una curva desde donde se dominaba parte de la ladera, vieron lo que don Ramón había descrito. Una camioneta blanca estacionada al borde del camino forestal, con las luces bajas encendidas y un par de sombras moviéndose entre los troncos con focos frontales en la frente, como luciérnagas torpes. El cabo apagó el motor, respiró hondo y avanzó a pie, con la linterna baja, mientras Vázquez lo seguía pegadito, tratando de no hacer sonar las ramas. Cuando ya estaban lo bastante cerca, Salinas encendió la linterna de golpe y gritó con voz firme que era Carabineros de Chile, que apagaran la motosierra y salieran a la vista con las manos visibles, sin hacerse los lesos. El ruido se cortó en seco, hubo unos segundos de silencio tenso, y luego, un hombre apareció entre los árboles con casco de trabajo, chaleco reflectante y cara de pillado, diciendo que tenían permiso para una corta de emergencia por riesgo de caída de árboles. El cabo Salinas le pidió de inmediato el papel de CONAF, el número de resolución, cualquier documento que respaldara lo que decía, pero el tipo empezó a dar vueltas, que el jefe lo tenía, que era un encargo rápido, que había mala comunicación, que bla bla bla. Mientras tanto, por el rabillo del ojo, Salinas veía troncos gruesos en el suelo, con corte limpio, y reconocía al tiro que no eran pinos ni eucaliptos, sino árboles nativos, de esos que no crecen de un año para otro. En eso el conscripto Vázquez, que había avanzado un poco hacia la zona de tala, tropezó, y casi se fue de cabeza contra un tronco recién cortado, y al apoyar la mano en la corteza, vio que el árbol tenía una marca vieja, una especie de cruz, hecha con pintura deslavada que algunos vecinos usaban para señalar los árboles que querían salvar del hachazo, como si fuera una lista de protegidos del bosque. Salió de ahí con la cara roja pero con ojos bien abiertos, porque entendió que no estaban cortando cualquier cosa, sino justamente
los árboles que la comunidad más valoraba. El cabo Salinas tomó nota de la patente de la camioneta, del nombre que el tipo le dio, y de los implementos que tenían. Pero en el momento no pudo detenerlos por completo, porque la tala todavía no estaba bien documentada como ilegal, y además eran solo 2 carabineros en medio del cerro, con gente que no sabían cuánto poder tenía detrás. Igual les ordenó apagar la motosierra, retirarse del lugar, y presentarse al día siguiente, en el retén, con los permisos de trabajo y los contratos. Al día siguiente, por supuesto, nadie se presentó, la camioneta blanca no estaba, el celular que el hombre había anotado en el parte no contestaba, y la empresa que supuestamente los había mandado no aparecía en ningún registro local. Ahí fue cuando el caso dejó de ser solo tala en la noche, y pasó a ser parte de algo más grande. Salinas pidió apoyo a CONAF y a la fiscalía, y juntos subieron a periciar el sitio de la corta. Los técnicos de CONAF midieron diámetros, contaron anillos, identificaron especies y confirmaron lo que el cabo ya sospechaba: varios de los árboles cortados eran especies nativas protegidas, y el patrón de cosecha no calzaba con ninguna faena autorizada en ese predio, donde los permisos eran solo para manejo de matorral y mantenimiento de caminos, no para volar árboles grandes. La noticia se regó rápido en Reer y alrededores. Alguien estaba sacando madera nativa de la buena. De noche, con camionetas blancas sin nombre, y trabajadores que sabían perfectamente qué árboles elegir. Para muchos vecinos no era sorpresa, porque se hablaba hace años de camiones que salían cargados de troncos por caminos secundarios. Pero esta vez había un parte de carabineros, fotos y un informe de CONAF. La investigación avanzó a tirones. Se cruzaron patentes, se pidió información a empresas forestales de la zona, se revisaron guías de despacho de madera, y se detectó un patrón raro. Cierta cantidad de metros cúbicos declarados como madera de relio o despunte de eucalipto que no cuadraba con las plantaciones reales, como si alguien estuviera blanqueando madera nativa, talada en cerros como los de Rere, pasándola por aserraderos formales. El cabo Salinas, que no era ningún ingenuo, sabía que tocar el tema forestal en el Biobío podía ser como meter la mano en un panal, porque ahí se cruzaban intereses de empresas grandes, pequeños propietarios, comunidades y Estado. Aún así, siguió empujando donde pudo, hablando con la fiscalía, insistiendo con los informes, juntando declaraciones de vecinos que se atrevían a decir lo que veían, aunque fuera off the record. No hubo allanamientos de película, ni grandes ejecutivos esposados en cámara lenta, pero la presión alcanzó para que al menos una empresa intermediaria quedara bajo la lupa por sus compras de madera dudosa y se aplicaran multas por documentación irregular y por no verificar el origen de ciertos cargamentos. A nivel local, eso ya era una mini victoria. Para Reer y sus alrededores, el caso dejó otra huella menos visible, pero más profunda. La gente empezó a hacer algo que antes no hacía. Cada vez que veía motosierra donde no correspondía, llamaba al tiro al retén, o a CONAF. En vez de comentar solo en la feria, se organizaron mejor para marcar árboles que querían proteger. Se informaron de la ley de bosque nativo y perdieron un poco el miedo a meterse en problemas. Por denuncia, el cabo Salinas siguió con su vida de carabinero rural, patrullando caminos, carreteras, ferias y fiestas costumbristas. Pero cada vez que entraba al cerro y veía un tronco cortado donde no debía, se acordaba de esa noche en que la motosierra sonaba a escondidas y de la marca de pintura en el árbol que Vázquez casi se lleva por delante. Él sabía que no había resuelto el crimen de la tala ilegal, pero al menos había dejado por escrito que ahí, en Reer, un pedazo de bosque nativo habló a través de los cortes limpios y los papeles truchos, en Enseñanza, en el Biobío y en muchas otras zonas del sur de Chile. La pérdida de bosque nativo no es solo un tema de paisajes bonitos, sino de agua, suelo, memoria y justicia. Y cuando la tala ilegal se esconde detrás de permisos vagos, o de empresas que miran para el lado, la comunidad y las instituciones tienen que aprender a trabajar juntas para defender lo que queda morele. Si en tu cerro escuchas una motosierra deshora y sabes que ahí no hay permiso ni razón para cortar, no lo dejes pasar como un ruido más, porque cada árbol grande que se va a la mala es un poco de futuro que se pierde en silencio. Y aunque no siempre haya culpables presos, ni portadas de diario, dejar constancia, denunciar y cuidar el bosque es también una forma de hacer justicia, en un país donde a veces la madera habla más claro
que los que firman los papeles. Escrito y dirigido por Marcónido, una producción del Baúl del Abuelo en Santiago, Chile. Si te gustó, suscríbete al canal, dame un like, comenta qué te pareció y difúndela con tus amigos.